de Sixman, donde hoy vamos a hacer la segunda parte de un vídeo que subí ya hace como 2 semanas más o menos, que subí justo antes del cierre de traspasos y que quería recuperar ya que quería hacer esta segunda parte donde en este vídeo vamos a hablar sobre el jugador más sobrevalorado de cada equipo de la NBA. Como os comentaba, voy a hacer la segunda parte del vídeo que os comenté de los jugadores más infravalorados de cada equipo de la NBA, que para quien no lo haya visto, os lo dejaré por aquí, pero en este os voy a explicar de nuevo un poco qué parámetros he seguido, ya que lógicamente no son iguales un poco las cosas o las decisiones que me han hecho tomar al escoger a un jugador infravalorado o a un jugador sobrevalorado de un equipo. Para que lo entendáis, lo primero que quiero aclarar, lógicamente, es que yo, lógicamente, a todos los jugadores que salen en este vídeo los respeto y, sobre todo, lo más importante, hay muchísimos jugadores que yo he tenido que poner en este vídeo que a mí me gustan y que yo soy fan suyo, pero he querido ser lo más objetivo posible, no dejarme llevar excesivamente por mis gustos, aunque sí que he pegado un par de palitos por ahí, pero bueno, lo entenderéis los que sigáis el canal, así que tampoco pasa nada. Pero básicamente me he centrado principalmente en la opinión social sobre estos jugadores, la opinión de la liga en general, un poco más de los general managers, un poco de la concepción que hay dentro de la liga, la concepción que se tiene un poco desde la perspectiva de los jugadores y luego la percepción que se pueda tener de ese jugador dentro de un equipo, ya que hay un jugador que dentro de un equipo puede estar más valorado, a pesar de que la gente lo infravalore y la liga lo infravalore, dentro de un equipo puede estar muy valorado, pues eso también lo he considerado sobrevalorado, ¿vale? O sea, no solo nos estamos basando en la opinión social, sino en diferentes márgenes. Pero creo que a lo largo del vídeo lo voy explicando y lo vais a entender perfectamente. Así que vamos a ello directamente. Y vamos a pasar con el primer jugador, ya que es un vídeo, como sabéis, muy dinámico, que es Jordan Clarkson, ¿vale? He revertido la lista como la otra vez, para empezar por los que terminé en la última y vamos a terminar por los que empecé. Así pues, veis variedad para los que no terminasteis el vídeo. Jordan Clarkson, para mí, no, he de decir que es un jugador que está haciendo una buena temporada. Está, de hecho, teniendo unos porcentajes de tiro bastante buenos comparado con los últimos años donde no estaba tirando donde ha pasado a tirar 30% de 3 la temporada pasada, a esta temporada está tirando 38% de 3. ¿Por qué me parece a mí que Jordan Clarkson está sobrevalorado? Pues porque creo que Jordan Clarkson sigue estando considerado como ese anotador de segunda fila que te puede aportar, y sí, pero no creo que ya sea un jugador que pueda aportar a un campeonato. Y por eso quiero meterlo un poco en este punto de sobrevalorado, porque creo que es un jugador que, si le veis jugar, ya no tiene un poco esa frescura y esa chispa que tiene de antes, y sí que es verdad que es innegable que tiene la capacidad de crearse su propio tiro, pero yo pienso que ya no es un jugador que pueda verdaderamente contribuir a ganar un anillo. Entonces, por eso esa idea de que Jordan Clarkson se ha traspasado a un equipo contender para que les ayude desde el banquillo, yo creo que ya no, eso es real, porque creo que no es un jugador que vaya a hacer factible eso, y creo que verdaderamente es por lo que no ha sido traspasado, porque ningún equipo quería confiar en él. Entonces, le he metido en sobrevalorados por esto, aunque es verdad que no está haciendo mala temporada y no le quiero penalizar demasiado por ello, pero sí, creo que está sobrevalorado en ese sentido. Y además de que es un jugador que ya no defiende prácticamente nada, y además de que juega en Utah y no le exigen defender, por lo tanto, habría que ver verdaderamente si tiene alguna capacidad defensiva decente como para poder siquiera no molestar en un equipo competente. Tras esto, vamos a pasar al siguiente jugador, que es un jugador que yo creo que muchos de vosotros no os esperáis, pero porque entiendo que no habéis estado viendo, porque es un equipo muy malo, y es los Washington Wizards. Y creo que Malcolm Brogdon es un jugador que en mucha parte de su carrera creo que ha sido un jugador bastante infravalorado, pero creo que estos últimos años es un caso un poco parecido al de Jordan Clarkson. Creo que ahora se le está sobrevalorando porque Malcolm Brogdon es un jugador que, para la gente que no esté siguiendo un poco a los Wizards, es un tío que está tirando fatal. O sea, está tirando 28% de 3, está tirando 43% en tiros de campo y está anotando solo 12 puntos por partido en uno de los peores equipos de la liga. Y es verdad que sí, Malcolm Brogdon ha venido de lesión, es verdad que es un jugador que es un veterano, que está aportando en un equipo donde hay muchísimos jóvenes, pero aún así, no está jugando nada bien, la defensa es bastante mala, y es verdad que es un jugador que yo personalmente siempre he defendido como fan, que creo que es defensivamente infravalorado, pero sigue sin aportar defensivamente esta temporada bastante menos de lo que lleva aportando toda su carrera, y además ofensivamente está pegando un bajón muy grande, por lo que os he dicho, que entre el bajón defensivo y la ineficiencia, creo que Malcolm Brogdon empieza a estar bastante mal y creo que va a ser carne del mercado de buyout, que aún así creo que él sí que va a poder aportar un equipo de playoffs porque sigue siendo mucho mejor defensor que jugadores, por ejemplo, como Jordan Clarkson, ¿vale? Tras esto,
Pasamos al siguiente jugador, que es un jugador que yo creo que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo, ¿vale? Pero para mí el jugador más sobrevalorado de los San Antonio Spurs es Keldon Johnson, ¿vale? Sinceramente, yo nunca he sido muy fan de Keldon Johnson, ¿vale? No me gusta mucho, sé que a mucha gente de San Antonio o fan de San Antonio le gusta mucho Keldon y llegó a ser una vez seleccionado para, creo que si no me equivoco, para el Mundial con Estados Unidos. Pero es un tío que durante las últimas 2 temporadas ya pega un bajón muy grande de lo que demostró en ese cuarto año de rookie, donde promedió 22 puntos por partido. Y sigue perdiendo lanzamiento de 3, tira 30%. Es verdad que es un jugador que corta bien a canasta, es un buen jugador de equipo, pero yo creo que esa idea general que había sobre Keldon Johnson, sobre un buen anotador, un buen jugador que te podía dar puntos, que podía ser un buen ala, creo que ya no es, creo que es como mucho se puede convertir en un buen jugador de banquillo que te puede dar cierto nivel de tiro si está enchufado en la temporada, pero a mí Keldon Johnson creo que ni de lejos tiene un nivel para entrar lógicamente en una selección estadounidense, pero bueno, que creo que no se le considera así actualmente, simplemente que me parece que ni da para ser un sixth man, que es un poco, yo creo que la idea que hay un poco sobre él, que es un buen sexto hombre, y yo creo que ya ni es un sexto hombre, o sea, Keldon Johnson creo que va a ser un jugador o bueno de equipos malos o de media de séptimo, octavo hombre de equipos de equipos buenos o medio buenos, ¿vale? Tras esto, pasamos con un jugador que este es controversial y este es un jugador que a mí me encanta, ¿vale? Me molesta mucho darle puesto aquí, pero es que creo que dentro de la plantilla que va a aparecernos ahora era el que más sobrevalorado me ha parecido y es Bobby Portis. A mí Bobby Portis me gusta un montón, de verdad. Amo a Bobby Portis, me cae genial, es un tío de 10 además, yo creo, pero creo que se le está sobrevalorando un poco, porque a mí esta temporada me parece que no está jugando muy bien al baloncesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como Brook López está jugando fatal también, o peor de lo que estaba jugando las últimas temporadas, creo que se está sobrevalorando un poco a Bobby en ese sentido, porque ni siquiera está haciendo unas cosas increíbles, 13 puntos por partido, 8 rebotes y 36% de 3. Sí, son buenos números, pero creo que Bobby está ralentizando muchísimo el ataque de los Bucks, creo que está amasando muchísimo la pelota y creo que está simplemente siendo un ralentizador del ataque, está colapsando un poco el ataque cuando le llega la pelota a él y creo que en esa posición más de 5 abierto con Giannis le favorece más que cuando él entra un poco en ese rol de six man, que es un poco su rol. Entonces, por eso creo que está un poco sobrevalorado. Este vídeo es que tenéis que comprender que es complicado, porque hablar mal de jugadores no es igual de fácil que hablar bien, ya que jugadores no se lo merecen tanto, porque por ejemplo, Bobby Portis está jugando muy bien, pero creo que está un poco sobrevalorado porque no está teniendo ni de lejos un impacto como sus últimas, por lo menos 2 temporadas con los Bucks, y para mí está siendo bastante peor, ¿vale? Además de que defensivamente, problemas. Tras esto, doble jugador en los Kings, sí, Keegan Murray y Trey Murphy. Keegan Murray, por un lado, sí que es verdad que está teniendo crítica, y lógicamente, esto, perdonad que se me va a decirlo, pero lo digo, lógicamente los jugadores que son odiados no los voy a poner en este vídeo, porque ¿cómo voy a poner a un jugador que está odiado, en sobrevalorado, si nadie le quiere y nadie le valora, ¿vale? Entonces, Keegan Murray es verdad que se le está valorando poco porque está haciendo mala temporada, pero aún así, creo que es digno de hablar, o sea, le tenía que meter en este vídeo porque no está jugando nada bien, ni se acerca a ese rookie extension, y le he puesto aquí en sobrevalorado porque creo que está muy sobrevalorado a mi gusto, un poco por la afición y los seguidores de los Kings. ¿Por qué? Porque bueno, supuestamente le salva que es un gran defensor. Keegan Murray no es un gran defensor, lo que pasa es que como en Sacramento todos son malísimos defensores, él parece que es el mejor del resto, pero eso no significa que sea ni bueno, ni élite, ni cerca. O sea, es un buen defensor y ya está. Pero nada, y además que no está produciendo a buen nivel, tirando un 32%, que como ha bajado ese lanzamiento de 3 desde su año rookie, que tiró 41%. Y luego he metido a Trey Lyles porque sinceramente, Trey Lyles a mí no me está gustando nada esta temporada. Tuvo ese año o esos 2 años muy buenos, sobre todo con Sacramento, cuando llegó, que le ayudó a entrar a playoffs de Sacramento, y sin embargo este año a mí no me está gustando mucho, está tirando menos de 40% en tiros de campo además, y 32% de 3, no está ayudando nada a espaciar el campo, y yo creo que la gente se ha quedado un poco con la idea atrasada de Trey Lyles, y Trey Lyles este año está siendo muy malo, y no... Me ha extrañado que los Kings no lo hayan intentado mover. Es verdad que he oído que se han querido quedar con él porque así tienen un salario para otras temporadas, pero aún así, duro lo que se está haciendo ver a Trey Lyles actualmente. Tras esto, pasamos a Immanuel Quickley. Sí, esto me duele. Me cae genial Immanuel Quickley, es uno de los jugadores favoritos de un amigo mío y yo le tengo mucho cariño también por ello. Y además es un tío que, joder, a todos nos cae bien. Yo creo que a todos nos gustó mucho el hecho de que Nueva York le diera salida para que pudiese evolucionar como jugador de baloncesto. Pero sinceramente, tras esa extensión del máximo que le dio Toronto,
sinceramente, está jugando muy mal, ¿vale? Esta temporada está siendo muy malo. Es verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones y solo ha jugado 16 partidos, pero es que está promediando 15 puntos por partido. Es verdad que los porcentajes de tiro están mejorando mucho últimamente, pero al final es un jugador en el que Toronto ha depositado un máximo salarial, más el de Brandon Ingram, más el de R.J. Barrett, que no cobra un máximo, pero cobra mucho, y más el salario de Poeltl, más la extensión que va a recibir Scottie Barnes. Los Raptors son un equipo que va a estar muy colapsado salarialmente y en Emmanuel Quickley es un jugador en el que han depositado muchísimo importancia. Entonces, por eso le he puesto aquí en sobrevalorados, porque creo que le ha podido sobrevalorar mucho la Office de Toronto y a lo mejor Emmanuel Quickley, en vez de ser un jugador de 35 millones, es más bien un jugador de 22-23. Y eso les daría muchísima más flexibilidad de la que van a tener con este max que le han pagado a Emmanuel Quickley, ¿vale? Tras esto, vamos a pasar al siguiente jugador y al siguiente equipo, y es Jerami Grant. Sinceramente, Jerami Grant es terrible, yo lo he dicho muchas veces, a mí me parece uno de los jugadores más sobrevalorados de la NBA, y es verdad que, sinceramente, los Blazers han estado jugando muy bien últimamente, han ganado partidos, de hecho han estado en una racha, pero Jerami Grant no quita que siga siendo un jugador sobrevalorado, porque sí, la gente le critica muchísimo por el contrato, pero aún así sigue valorándole en el fondo por algo que no es. O sea, Jerami Grant es uno de los peores reboteadores de ala de toda la NBA y es un tío que cobra 35 millones de euros al año. Es un jugador que está promediando menos de 15 puntos por partido, está tirando, es verdad que un 37% de 3, pero está tirando 38% en tiros de campo, además de que no es un defensor ni de cerca de lo que se dice de él. O sea, para mí un claro sobrevalorado dentro de la liga, porque a pesar de que se le infravalora se le infravalora en el sentido del contrato, de que no hay que criticarle por el contrato, lo que más hay que criticarle es el nivel que está dando, que es malísimo, porque si tuviese ese contrato pero produjese lo que ha estado produciendo en los últimos años de 21, 22 puntos, pues dentro de lo que cabe está bien, pero es que con este nivel, terrible, ¿vale? Terrible. Tras esto, Wendell Carter Jr. y Jet Howard, perdonadme que no había pasado la pestaña. Wendell Carter Jr. y Jet Howard, sí, he de decirlo, Wendell Carter Jr. me parece sobrevalorado, no me gusta. Yo no soy fan de Wendell Carter Jr., ¿vale? A mí no soy muy fan y este año, que no está jugando muy bien, pues aprovecho y le meto en este vídeo para meterle un palito. Sinceramente, Wendell Carter, si se acordase de tirar esta temporada, no me quejaría tanto de él. Pero a mí nunca me ha gustado del todo. Es verdad que es un pivot que siempre ha tenido un poco de carencias reboteadoras, excepto ese año que tuvo con Orlando, que fue fantástico, donde promedió 15-10. Este año está promediando 8 rebotes, 8 puntos, 7 rebotes, tirando un 20% de 3 y un 45% en tiros de campo. Wendell Carter Jr. está siendo terrible, ¿vale? Entonces, hay claramente que solucionar ciertas cosas con ese contrato, porque además tiene muchísimo talento en Mo Wagner, tienen a Goga Bitadze, o sea que los Magic ahí tienen un poco un colapso en esa posición de pivot. Y luego quería meter a Jet Howard porque sinceramente es que me parece que está sobrevalorado. Es un jugador que fue draftado hace 2 años en el pick número 11 del draft y sinceramente, segunda temporada de rookie, 4,5 puntos, 33% de 3 y 37% en tiros de campo. Un supuesto jugador que era de ala y que era tirador y que tenía buena capacidad defensiva. A mí no me gusta Jet Howard, ¿vale? Independientemente de que de menos nivel o no. Entonces, ¿por qué le he puesto sobrevalorado? Porque creo que es un asset que se le ha puesto como el gran asset de los Magic. No es el gran asset de los Magic, porque en la NBA Jet Howard no tiene tanto valor como la gente piensa, pues simplemente porque haber sido el número 11 del draft hace 2 años. Jet Howard fue un reach, claro, de Orlando y no tiene tanto valor. O sea, si los Magic de verdad quieren ir a por algo, van a tener que dar a un jugador como Anthony Black, o inclusive os diría Tristan da Silva, a pesar de que tenga 22 años, porque es que Jet Howard tiene 21 años y es un jugador que no creo que vaya a ser más que un buen ala de banquillo. Entonces, a mí me parece que está bastante sobrevalorado en ese sentido Jet Howard, también un poco por Orlando, por el hecho de cómo le draftearon, ¿vale? Tras esto, pasamos a DeJounte Murray y los New Orleans Pelicans, ¿vale? Para mí, otro claro sobrevalorado dentro de la NBA y por varios motivos que os voy a traer, ¿vale? Hay veces que en la NBA hay que mirar un poquito más allá, ¿vale? O en los deportes en general. Y DeJounte Murray es un jugador que creo que hay que mirar un poquito más allá. Porque ya lo he leído no de una fuente, no de 2 fuentes, sino de 150 fuentes que si seguís la NBA. A muchos a lo mejor lo habréis oído. Por lo que se dice, es un jugador bastante complicado de acoplar a los equipos, no solo porque su fit pueda ser más fácil o menos difícil, sino porque es una persona complicada, sino porque es un tío que le gusta tener a veces más protagonismo del que debería, de no asumir sus roles, y eso al final es un problema en sí, y todo el mundo, porque dentro de la NBA esas cosas se saben,
joder, sabiendo eso, que se siga pagando por él cosas como las que se han vuelto a pagar este verano por DeJounte Murray, que es un jugador que ya no es el defensor que era. No es el caso como, por ejemplo, como Mikal Bridges, que ya no es el defensor que era, pero este año, últimamente, desde que a mediados de temporada ahora está mejorando, ha mejorado mucho su defensa y es verdad que está dando un bastante buen nivel defensivo. DeJounte Murray, es verdad que los Pelicans están perdiendo y no se está esforzando en defender, pero el año pasado ya en Atlanta tampoco era el defensor que se decía que era en San Antonio, ¿vale? Ya no es el defensor que era, eso lo hizo para ganarse el dinero que se ganó en su momento y ya no lo es. Entonces, DeJounte Murray, sinceramente, ya no es el defensor que era y para mí está bastante sobrevalorado, ¿vale? Tras esto, pasamos a los Indiana Pacers, donde vamos a hablar sobre Andrew Nembhard. Sinceramente, Andrew Nembhard, un jugador que se ganó un cartel muy top el año pasado en los playoffs. ¿Qué pasa? Ya no es Andrew Nembhard un jugador top ni mucho de lejos. O sea, se dijo que era el siguiente gran base de la NBA, el siguiente gran... Andrew Nembhard va a ser un buen jugador de rotación, pero no es mejor que Benedict Mathurin, ni siquiera es mejor que TJ McConnell, ¿vale? O sea, en cuanto a rendimiento puro y duro. Y es verdad que es un buen jugador, ¿vale? Es un buen jugador, creo que es un jugador muy inteligente, creo que hace jugar muy bien a sus compañeros y sinceramente, a mí me gusta. Pero está muy sobrevalorado. O sea, Andrew Nembhard es buen jugador, pero ahí, o sea, tampoco es para tanto. Es verdad que es un buen combo guard y eso es muy interesante y es un jugador que en playoffs demostró mucho, pero tampoco creo que sea para tirar cohetes al cielo, ¿vale? Y por eso creo que está sobrevalorado. Tras esto, vamos a pasar a varios jugadores que vais a empezar, muchos a tiraros de los pelos, pero me da completamente igual. Para mí Devin Booker está sobrevalorado, ¿vale? Nunca he sido muy fan, sinceramente yo siempre he sido Team Donovan Mitchell por encima de Team Devin Booker. Y sinceramente, Devin Booker le quiero poner como sobrevalorado porque creo que se ganó muchos fans, incluyéndome a mí, la verdad, en las Olimpiadas. Pero sinceramente, creo que hay una concepción de Devin Booker como que puede ser una primera espada y tal. Eso no es así, ¿vale? Porque esta temporada ya se ha demostrado por activa y por pasiva que cuando Kevin Durant no está en el equipo, Devin Booker no rinde. Y sí es verdad que Devin Booker llegó a unas finales y lideró, entrecomilladamente, con puntos a los Suns, pero ese equipo era mucho más que Devin Booker. Devin Booker era esa primera espada anotadora, pero no tiraba del carro en otros sentidos. Chris Paul era el gran líder dentro del campo, Mikal Bridges, DeAndre Ayton les daba apoyo en los tableros, por mucho que a muchos no os guste DeAndre Ayton. Y había otros jugadores también muy importantes, como Cameron Johnson, además de que tenían un banquillo bastante decente. Sin embargo, este año se están viendo bastante sus flaquezas como esa primera espada que puede estar considerada dentro de la NBA y por eso le he metido. Aún así, lógicamente, Devin Booker sigue siendo un jugadorazo, pero bueno, es que está tirando también 33% de 3, que creo que es algo que se debe mencionar, que a pesar de que sí que tiene probablemente la mecánica más bonita de la NBA, que eso no se lo voy a quitar yo, ¿vale? Tras esto, dos jugadores de los 76ers, Kelly Oubre y Kyle Lowry. Sinceramente, de Kyle Lowry voy a decir dos cosas. Este señor tiene 38 años. Si no se retira esta temporada, el equipo que le coja le va a robar la mínima del veterano, porque Kyle Lowry, de verdad, no está para jugar más al baloncesto. Yo lo siento muchísimo, pero el nivel, si habéis visto los 76ers este año, es lamentable, ¿vale? Está produciendo a un nivel terrible. Y luego, Kelly Oubre Jr., sinceramente, me parece que está sobrevalorado un poco por lo que hemos comentado con algunos jugadores. Creo que Kelly Oubre Jr. el año pasado hizo muy buenos playoffs, pero este año el nivel que está dando no se acerca ni de lejos. Es verdad que el número de puntos está siendo similar, 15,4 anotó el año pasado y este año 14,5, pero sinceramente 28% de 3, es un jugador que sí, que se esfuerza mucho en defensa, pero no es un gran defensor. O sea, porque un jugador se esfuerza muchísimo en defensa no significa que sea un gran defensor, y Kelly Oubre no es un gran defensor, ¿vale? Tras esto, pasamos al siguiente jugador, un jugador que muchos de vosotros os vais a enfadar por ver aquí, pero es que tengo un argumento claro, lo voy a decir una vez y ya voy a pasar. Shai Gilgeous-Alexander, ¿es el mejor jugador de la NBA? No. ¿Se merece el MVP? No. Por lo tanto, sobrevalorado. O sea, es que no es mejor que Jokic, de hecho no es ni comparable al nivel de producción que tiene con Giannis tampoco, y se le está poniendo unos estándares, a mi gusto, un poco inflados. Entonces, eso automáticamente a mí le sobrevalora, además de que, sinceramente, de los Thunder no sabía quién poner, así que, haciendo un descarte, he puesto a Shai y a la mira. Pues aquí se queda el detalle, ¿vale? Tras esto, pasamos al siguiente jugador. Un jugador que creo que muchos de vosotros tenéis bastante claro. Terry Rozier. Terry Rozier está jugando muy mal con los Miami Heat. Y creo que la concepción que hay como de los aficionados sobre Terry Rozier es completamente errónea. Está jugando mal, está defendiendo como el culo, está tirando además fatal, 30% de 3. Y es verdad que le está dando anotación, 12 puntos por partido, pero porque en Miami no anota ni Dios. O sea, si no anota Terry Rozier, ¿quién va a anotar? Yo voy a salir al campo. Es que... de verdad, está jugando muy mal. A mí me ha decepcionado muchísimo. Yo era un jugador que tenía muchísimas esperanzas. Charlotte le traspasó en el mejor momento de su carrera cuando estaba promediando 23 puntos por partido.
Y es verdad que el año pasado cuando llegó no lo hizo tan mal, que promedió 16 puntos y 37% de 3, pero este año está siendo completamente trágico, promediando 12 puntos por partido y menos de 3 asistencias. O sea, es que está siendo terrible. Spoelstra me da pena porque yo pensaba que iba a sacarle muchísimo jugo, pero sinceramente no hay por dónde coger a Terry Rozier, ¿vale? Tras esto, Marcus Smart. Lo mismo. Vino el año pasado, lleva ya 2 temporadas en los Grizzlies y ha sido terrible. Es que ha sido terrible, de verdad. Pero es que ya sé que la gente piensa que es terrible. El problema, y por lo que le he puesto aquí, es porque me parece que sigue estando súper sobrevalorada su capacidad defensiva. Marcus Smart ni se acerca, pero ni se acerca al defensor que fue en su momento en Boston, que yo aún así también pienso que estaba un poco sobrevalorado, ¿vale? Defensivamente, eso es mi opinión personal. Y sigo pensando que está sobrevalorado a día de hoy defensivamente. O sea, este señor es verdad que es buen defensor y sigue siendo un buen defensor, porque lógicamente es buen defensor, pero no es ni de cerca el defensor que era antes. Y lógicamente además ofensivamente es un desastre. Ahora a ver si en Washington le da por meter 25 puntos por partido, tirando un 15% de 3 y un 20% de tiros de campo y le traspasan por 3 segundas rondas. No sé. Tras esto, vamos a hablar de 2 jugadores de Detroit que, sinceramente, a Tim Hardaway Jr. le he puesto porque me cae fatal. O sea, no me gusta, es que le tengo mucho asco de tanto tiempo y tanto sufrimiento que me ha hecho pasar en Dallas y le he puesto porque, sinceramente, creo que está estafando entrecomilladamente un poco a los Pistons y le va a meter una sablada en verano que lo van a flipar los Pistons y se van a arrepentir. Por eso le he puesto aquí. Porque está promediando 10 puntos por partido, 37% en tiros de 3 y 40% en tiros de campo. Y sinceramente, creo que los Pistons le van a pagar y creo que se van a arrepentir mucho porque les va a pasar un poco como con Dallas, que sí, que les va a dar puntos de anotación, pero es que Tim Hardaway Jr. comete tantos errores sobre la pista que perjudican a tu equipo, que no se reflejan en el stat sheet, que tiene que estar aquí. Y luego Jalen Duran, porque me parece un poco sobrevalorado, yo ya lo he dicho, era un jugador, yo era una persona que me gustaba mucho Jalen Duran y que le valoraba mucho, y luego cuando he empezado a verle más y más y más, me he dado cuenta que no es para tanto, ¿vale? Es verdad que es un jugador que hace muchos números, pero defensivamente es bastante lastre, no impone prácticamente nada dentro de la pintura y creo que eso es una cosa que lógicamente hay que tener en cuenta, ¿vale? Lógicamente hay que tener en cuenta, ¿vale? Tras esto, Los Ángeles Lakers, sí, Maxi Kleber, no hay todavía una foto con la camiseta de los Lakers, así que he puesto con la de Dallas. ¿Está sobrevalorado por quién? Por Jason Kidd, ¿vale? Lo dejo ahí, ya está. Está sobrevalorado. Maxi Kleber no tendría que estar en la NBA, o sea, así de claro os lo digo. Y luego, Jackson Hayes le he puesto, muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo, ¿vale? Y es verdad que Jackson Hayes está produciendo unos buenos números, ¿vale? 5,8 puntos, 4,2 rebotes, tirando un 70% de tiros de campo en un equipo que lo necesita. Pero, sinceramente, yo estoy viendo que si Jackson Hayes se va a convertir en el nuevo Derek Lively con Luka Doncic, vamos a ver, Jackson Hayes es un jugador que lo único que tiene bueno es que es un buen atleta y que dentro de lo que cabe eso le ayuda a ser un medianamente buen reboteador y que el tío, joder, mide 2,13, ¿vale? Y eso lógicamente le ayuda, pero no es un buen defensor, es bastante lento lateralmente y es verdad que es atlético, pero defensivamente se pierde mucho. Es un jugador que tiene poco IQ baloncestístico y a mí eso me parece que lógicamente los fans de ley no lo quieren admitir, pero es una realidad como una casa, ¿vale? Tras esto, siguiente jugador, Xavier Tillman. Sinceramente, los Boston Celtics ha sido el equipo más complicado del que meter a alguien porque a pesar de que nos ganaron en las finales y lógicamente yo no tengo ningún tipo de cariño a Boston, me parece que Tatum está infravalorado, me parece que Drew, Jalen, Derrick White y Jaylen Brown están o bien valorados o inclusive Porzingis, aunque me duela, está infravalorado yo creo. Y luego es que los jugadores de rotación, Sam Hauser ya os dije que me parece que está infravalorado, Peyton Pritchard se merece todo lo que le den esta temporada. Entonces, sinceramente, he puesto a Tillman solo porque me parece que está haciendo un año bastante malo. Cornet le ha quitado el puesto por completo cuando Tillman en playoffs se lo quitó y le he puesto básicamente porque creo que la gente sigue teniendo una concepción de Tillman de que es un muy buen jugador de rol porque el año pasado en playoffs la verdad que demostró eso y este año está siendo trágico. Pues simplemente os digo que está tirando 24% en tiros de campo y 15% de 3. O sea, os lo digo todo. Y es verdad que ha tenido problemas de lesiones, pero ha jugado 27 partidos. O sea, es un sample size bastante decente, ¿vale? Y luego, tras esto, vamos a pasar a 2 jugadores más. Landry Shamet de los New York Knicks. Sinceramente, me he planteado poner a Ujjan Anunoby porque me parece que los Knicks le han sobrevalorado bastante dándole ese contrato. Pero bueno, creo que en el fondo estaba medio obligado a darle ese contrato. Pero he puesto a Shamet porque se le está poniendo como la gran arma de banquillo de los Knicks. Vamos a ver. Shamet está jugando los Knicks porque no hay nadie, pero está jugando fatal. O sea, 30% de 3, 45% en tiros de campo, no defiende ni a Cristo y está metiendo 3 puntos por partido. O sea,
Landry Shamet no está siendo bueno, ¿vale? Es simplemente que en los Knicks no tienen absolutamente nada que tirarle a nadie. Pero Landry Shamet no está siendo bueno y... O sea, tampoco está siendo... O sea, es mejor que Pacom Dadiet y es mejor que Tyler Kolek, pero a los Knicks necesitarían muchísimo más ahora mismo darle más minutos a Marion Beauchamp que a Landry Shamet, sinceramente, ¿vale? Tras esto, los Timberwolves. Mike Conley y Julius Randle. Sinceramente, Julito le tiene que meter aquí. No está siendo nada bueno, está siendo lamentable. ¿Por qué le pongo aquí? Porque es que está sobrevalorado por cualquier persona que ve el baloncesto y piensa que ese señor es decente. No es decente, no tira bien de tres, amasa el balón, a más no poder, no mueve la pelota, se crea a veces Magic Johnson cuando literalmente pierde 2,8 balones por partido y podría perder 5. Es que es increíblemente frustrante ver a Julius Randle jugar al baloncesto y le he puesto aquí, sinceramente, porque me frustra muchísimo y porque me parece que está sobrevalorado, porque un equipo le va a pagar este año 20 millones de euros y Julius Randle no tendría que cobrar 20 millones de euros porque no defiende y es un jugador que es verdad que es muy fuerte y tal, pero está sobrevalorado en ese sentido, ¿vale? Creo que se le va a pagar más de lo que debe. Y luego Mike Conley, aunque a muchos os duela verle porque creo que es una persona de 10, sinceramente, está jugando muy mal, ¿vale? Este año no está siendo como otros años. Es verdad que está tirando un 39% en tiros de 3, pero está tirando un 37% en tiros de campo. Y sobre todo, no está ayudando este año nada a Anthony Edwards ofensivamente. Está teniendo Anthony Edwards que tirar muchísimo del carro en ese backcourt y sinceramente me da muchísima pena porque yo soy muy fan de Mike Conley. A mí Mike Conley me encanta. Me encanta. O sea, a mí Mike Conley me encanta. Pero está jugando muy mal y creo que ya no es ese gran veterano que se dice que es. Creo que ya es más bien un poco un lastre y que cuando se acabe este contrato de esta extensión que le firmaron los Wolves esta temporada... Madre mía, no sé a qué equipo va a ir, pero no creo que firme por más de un mínimo, la verdad. Tras esto, Miles Bridges. Sinceramente, este señor me cae mal, todos ya sabemos por qué razón, no voy a entrar en detalles, pero he de decir que es verdad que está jugando últimamente bastante bien para los Charlotte Hornets, pero aún así lo voy a meter en sobrevalorados, no porque me caiga mal, que me cae mal y sinceramente espero que se vaya ya de mi equipo porque es que yo no le quiero en mi equipo, pero sinceramente es uno de los mayores seleccionador desde mierda de tiros que hay dentro de la NBA. O sea, este señor cualquier tiro lo ve bueno y simplemente por esa razón le voy a meter aquí. Hacedme caso que yo veo muchísimo a los Hornets y no hay una de las personas más frustrantes de ver en la NBA es Miles Bridges por la razón de que se cree literalmente Michael Jordan y se tira a veces cada piedra que es para pegarle un bofetón en la cara, sinceramente. Tras esto, Tristan Thompson, me diréis, ¿por qué? Pues porque me parece que está sobrevalorado por parte de los Cavaliers. Tristan Thompson me parece un tío que debe ser de la hostia porque en los Cavs le tiene muchísimo cariño y debe ser un jugador que hace muchísimo vestuario, pero sinceramente creo que los Cavs sigan pensando que Tristan Thompson es un jugador en el que pueden confiar a la hora de llegar a playoffs es un error muy grande y por eso lo meto aquí, ¿vale? Porque creo que la franquicia de los Cavs en sí, el coaching staff sobrevalora el impacto de Tristan Thompson a fecha de 2025, ¿vale? O sea, es un jugador de 33 años que es verdad que sigue pudiendo, dentro de lo que cabe, hacer ciertos trabajos dentro de la pintura y que está promediando 8 minutos por partido, pero la realidad es que Tristan Thompson a día actual ya no es un jugador que aporte verdaderamente en general a nada, ¿vale? Tras esto, Houston Rockets. He puesto a dos jugadores que me da muchísima pena, ¿vale? Jalen Green y Cameron Whitmore. Son dos jugadores que a mí me encantan. Les tengo muchísimo cariño a ambos. Pero ¿qué pasa? Me parece que están sobrevalorados por distintos motivos. Por un lado, Jalen Green, sinceramente, mucha gente diría que Jalen Green está infravalorado, sobrevalorado. Vamos a admitirlo. Para las personas que nos gustan Jalen Green, yo he hecho un poquito de introspección en este aspecto, ¿vale? Jalen Green, el problema que tenemos es que seguimos tratando de confiar en una cosa que él no nos demuestra, ¿vale? Jalen Green sí, tendrá potencial para ser un jugador All-Star de 27 puntos por partido, porque la capacidad y la electricidad y toda la capacidad de anotación la tiene. Pero actualmente no lo está demostrando. Y hasta que no lo demuestre, tenemos un poco que dejar de hacer esta narrativa alrededor suyo, porque la realidad es que es un jugador irregular, bastante más ineficiente de lo que debería de ser. Y es verdad que en ataque se involucra más, o sea, en la ofensiva se está involucrando cada vez más en la cuestión de playmaking, a pesar de que no se refleja en las estadísticas de asistencias. Creo que la gente que vemos a los Rockets lo podemos ver, que cada vez se involucra un poco más en lo que es el manejo de balón, en lo que es el repartir un poco de juego a sus compañeros, pero creo que está sobrevalorado, aunque me duele decirlo, lógicamente. Y luego Cameron Whitmore,
creo que está sobrevalorado porque creo que hay un concepto de él, de que es un grandísimo anotador dentro de la liga, pero al final una persona que es mal compañero no va a llegar lejos de la liga, en la liga, y por eso lo he metido aquí básicamente. Tras esto, Nicolás Batum, sinceramente, no me está gustando esta temporada, creo que además no está produciendo nada bien, está tirando un 38% en tiros de campo y 37% de 3, promediando 3 puntos por partido y 3 rebotes por partido, jugando 17 minutos, o sea, básicamente mete un triple por partido y ya está. Y es verdad que defiende de ala, pero ya no es el defensor de antes, es más lento, tiene 36 años y, sinceramente, Nicolás Batum ya no es el gran veterano que aportaba a un equipo que trataba de ser contender hace 3-4 años. Ya Batum es un jugador más de fondo de armario y por eso le metí aquí, porque creo que mucha gente, yo sigo leyendo que es un gran jugador de banquillo y no sé qué, no lo es, ¿vale? O sea, es un jugador que a lo mejor puede ser tu número 8, 10 de la rotación, pero no va a ser un jugador ni de lejos que va a estar en una alineación titular a la hora de llegar a playoffs, ¿vale? Y por eso lo he metido ahí en este vídeo. El siguiente jugador es un jugador que me da un poco de pena, pero Noah Clowney es un jugador del que quiero hablar, ¿vale? Este año es verdad que no está jugando bien y no está produciendo a un gran nivel con los Brooklyn Nets, porque está tirando 10 puntos por partido y es verdad que no está tirando bien, 37% en tiros de campo y 35% de 3, de un jugador que tiene 20 añitos y está en su segundo año de carrera. ¿Por qué le he metido aquí? Porque creo que un poco la gente que está viendo a los Brooklyn Nets, a mi gusto, yo he visto por ahí, he oído por ahí que Noah Clowney le ven como un jugador bastante prometedor, porque es verdad que es un perfil interesante, un jugador de más de 2 metros, 2,06, que puede espaciar el campo y que es un poco ese híbrido entre ala pivot y pivot, pero para mí justo ese es el problema. Creo que va a ser un jugador que nunca se va a conseguir establecer como ala pivot y tampoco como pivot, y el hecho de quedarte un poco en ese híbrido creo que le va a penalizar bastante y por eso lo he metido aquí. Además de que creo que no es un jugador que, a pesar de que vaya a promediar, creo que unos porcentajes de 3 muy buenos durante toda su carrera para su tamaño, porque está tirando más de 5 triples por partido, tira un 35% de 3, o sea, es un gran tirador, pero creo que va a tener muchos problemas con la eficiencia interior, porque creo que es un jugador más blando de lo que puede parecer, y eso es mi opinión personal, aunque lógicamente me da pena porque es un jugador rookie, ¿vale? Luego tenemos a Dario Saric, que voy a deciroslo claro, me parece uno de los peores jugadores de la NBA, y que este tío siga jugando al baloncesto dentro de la liga me parece loco. No me defiende ni a mí dentro de la cancha. Y con todo el respeto para Dario Saric, pero es que esta temporada además no mete ni una, o sea, 33% de tiros de campo y 25% de 3. Yo os lo dejo ahí, ¿vale? O sea, si hablamos de blandura, este tío se lleva el premio, ¿vale? Tras esto, un jugador que yo creo que vosotros, además de vosotros, os va a sorprender, y es Clint Capela, sinceramente. A mí Clint Capela en su época me gustó mucho, y yo en su época le quise mucho para Dallas, lógicamente antes de que tuviésemos a Lively y a Gafford, pero creo que este año está siendo ya el año verdadero de regresión de Capela, y mucha gente, es verdad que ya pidiendo mucho tiempo, la ha entrado como una titular, pero creo que verdaderamente los que estamos viendo a los Hawks esta temporada nos estamos dando cuenta de que Capela ya ni se acerca, ¿vale?, al jugador que era antes. Creo que ha perdido muchísima capacidad atlética, solo que la gente que se fija solo en las estadísticas ve un jugador que está promediando 9 puntos, 9 rebotes, casi un tapón por partido y 57% de tiros de campo. Y dije, joder, pues un jugador que casi está promediando un doble-doble. Ya, pero los números no lo son todo, ¿vale? Ya lo he dicho un poco con Jalen Duren, es obviamente un perfil diferente a Jalen Duren, pero un poco eso de que los números creo que ya no muestran verdaderamente la historia real detrás del juego actualmente de Clint Capela. Tras esto, os lo tiro facilita y al pie. Dinwiddie, le veo muchísimo, sinceramente. Como Miles Bridges, se cree a veces Michael Jordan y no es Michael Jordan, ¿vale? Es verdad que está jugando bien, pues a mi gusto, no tanto, ¿vale? Que sí, está asumiendo muchísimo rol ofensivo cuando hay jugadores que están faltando en Dallas, y eso era aplaudírselo, ¿vale? Pero, sinceramente, me está frustrando muchísimo. Creo que muchas veces está forzando cosas extremadamente que están perjudicando mucho al equipo en ciertas situaciones, y al final la gente está viendo las estadísticas, está viendo a veces en partidos que mete este tío 25 puntos y se está creyendo que Dinwiddie está haciendo un temporadón. Pues mirad, yo os lo vengo a decir, no está haciendo un temporadón, aunque así lógicamente yo le agradezco que esté dándonos 10 puntos por partido, que ahora mismo lógicamente estamos muy necesitados, ¿vale? Y luego vamos a terminar con los últimos dos jugadores. Patrick Williams, que sinceramente no tengo mucho que decir, la gente que sigue confiando en Patrick Williams, estamos locos. O sea, este chico de verdad es que no muestra mejoría, quinto año y sinceramente peor que nunca, es lo más triste de todo, para mí la peor temporada que está teniendo. 9 puntos por partido, 35% en tiros de 3 y sinceramente su peor año de tiros, su peor año de producción de puntos, su peor año, ¿vale? Su peor año, y en su quinto año donde le han dado una renovación, si no me equivoco, de 4 años, 18 millones de euros al año, 72 millones en total, todos asegurados. Creo que Chicago a lo mejor se arrepiente.
Yo, como soy tonto, sigo confiando en él y por eso lo he puesto en sobrevalorado, porque creo que gente como yo lo sobrevaloramos, ¿vale? Y luego, por último, Buddy Hield, ya lo he explicado muchas veces, creo que es un jugador con muchas más carencias defensivas de lo que la gente quiere admitir y por lo tanto le he puesto aquí, además de que es un jugador que me parece muy regular y que yo muchas veces también le sobrevaloré. Un caso un poco parecido a Jalen Duren, ¿vale? Así que también le pongo aquí porque creo que se le sobrevalora mucho, además de que las aficiones de los Warriors, como la de los Lakers, normalmente suelen sobrevalorar bastante a sus jugadores. Todo esto dicho, que madre mía cuántos jugadores de los que hemos hablado en el vídeo de hoy, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Ya me diréis vosotros qué opináis vosotros. Lógicamente es muy complicado hacer un vídeo de estos porque cada uno tenemos una opinión personal y he tenido que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de escoger cada jugador de cada equipo porque no es fácil, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dar like, suscribiros y esas cosas que ya sabéis que al canal de The Sixman os ayudáis un montón. Y os veo en el próximo vídeo de The Sixman. Un abrazo.